de la IA, la inteligencia artificial, es un tema fascinante con muchísimas aristas, consecuencias gravísimas en muchas dimensiones, gravísimas y bárbaras, ¿no? Pero nosotros realmente desconocemos todo. Pero vamos a hablar con alguien que sabe un montón. Parece que el gobierno no quiere legislar sobre IA. No tenemos mucho más que esto para contarte, pero ella, de hecho sí, nos va a contar detalles. ¿Qué es esto? ¿Por qué se niega? ¿Cuáles serían las consecuencias? Ella es Belén Ortega, es empresaria, conferencista y especialista justamente en IA. Y nada, nos va a contar de qué se trata esto. ¿Cómo te va, Belén? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Un placer. Gran placer para mí también. A ver, llenalo de contenido. Yo voy a estar acá comiendo pochoclos como la gente que nos escucha. Pero, Me encanta porque arrancaste con el tema de lo que es la no regulación de inteligencia artificial. Para poner un poco en contexto, el ministro de la Regulación del Gobierno Nacional, Federico Stroessner, fue a Davos. En Davos ocurrió... ¿Sabés, Belén, que se te escucha, querida, perdón que te interrumpo, se te escucha medio mal? A ver, ahí se pero escucha mejor. a nivel que no se te llega a entender, y es lo más importante, ¿no? Obviamente. A ver, ahí se escucha mejor. Maravilloso. Genial. Federico Stroessner, el ministro de Desregulación, estuvo en Davos. En Davos tienes un foro económico. La temática principal este año fue inteligencia artificial, donde el CEO de Anthropic, el CEO de Google, el mismo Elon Musk pudo empezar a decir de que este año la inteligencia artificial iba a cobrar cierta inteligencia que podría llegar a superar al ser humano. Pero mientras tanto, Federico Stroessner lo que dijo es que mientras sea ministro de Desregulación, no va a permitir que haya ninguna ley en Argentina de regulación de inteligencia artificial. Él pretende, y el gobierno nacional pretende, de que la inteligencia artificial en Argentina se autorregule, o sea, que sea regulada por el pensamiento crítico y por la noción y el criterio del ser humano. Sí, bueno, suena peligroso. Las autorregulaciones normalmente son más teóricas, te digo en general, yo ya confesé ignorancia, así que no voy a olvidarlo, pero en general, por lo que mi cultura general justamente indica, las autorregulaciones dan mal. Sí, la verdad es que en las autorregulaciones no está bueno, en materia de tecnología, regular demasiado como fue la Unión Europea o como es en China, lo que hace es frenar la tecnología. Regularla y no permitir ningún tipo de regulación, lo que hace es que no se proteja al ciudadano. El ejemplo más claro que tenemos de una regulación equilibrada es el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur sacó una ley que es la ley de convivencia con la inteligencia artificial. Esta ley de convivencia con la inteligencia artificial lo que hace es poner pautas de convivencia con la IA para prevenir el bullying de los más chicos, para prevenir las ciberestafas, para prevenir la clonación de voz, la clonación de imágenes, para prevenir delitos virtuales, porque hoy en día podemos clonar la voz, podemos clonar la imagen y podemos generar una estafa al respecto. Sí, totalmente. No solamente eso, que me parece súper interesante, también en realidad se puede usar, obviamente los que tienen desarrollo de IA, me imagino que son empresarios, bueno, vos sos una, y si no pones algún tipo de límite, me parece que puede ser usada de mala manera, ¿no? Puede haber muchos despidos y demás, pero por favor, enséñame. Sí, totalmente, y también algo que va acompañado de la regulación, que es la educación. No podemos hablar de regular o de desregular cuando no tenemos todavía políticas implementadas, o sea, no solamente en la teoría, porque en la teoría tenemos idea a nivel nacional, es un programa de reforma educativa, pero todavía no está implementado. Tenemos que ir a los hechos, tenemos que ir a capacitar a la población para poder decidir si hay que regular, si hay que desregular, si hay que hacer una ley de convivencia con la inteligencia artificial. Primero tenés que tener el mayor porcentaje de la población de todos los rangos etarios que estén capacitados en inteligencia artificial para que entiendan y traspasen el umbral de la inteligencia artificial. Hoy la IA a nivel internacional es un desafío del ser humano, ya es social, es cultural, y es un cambio de paradigma que va a transformar como lo fue la revolución industrial y la era del .com. Entonces, hay que traspasar primero ese umbral con la educación para después empezar a ver cómo reacciona la sociedad en base a la inteligencia artificial y ahí saber qué regular y qué no para proteger al ciudadano. Mientras no se haga una cosa o la otra, no podemos testear. Y eso que en Argentina
somos el país de Latinoamérica con mayor adopción en inteligencia artificial. No se te entendió. Ojo que estás ahí al borde de que no se te comprenda ¿Ahí? de nuevo. ¿Me escuchan? Ahí sí. No sé si Genial. había una publicidad muy vieja que decía hacer la parabólica. La parabólica con la papá. Totalmente. Haceme la parabólica. Totalmente. Lo que te decía es que hay que tener en cuenta que somos el país en Latinoamérica con más adopción de inteligencia artificial. Lo que es adopción que está medida no significa que sea una adopción correcta. Significa que el mayor porcentaje de los argentinos utilizan la inteligencia artificial, hay un 64% según los últimos estudios, que utiliza ChatGPT, por ejemplo. Pero no significa que la utilicen para poder ampliar sus capacidades humanas y para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque son autodidactas. Al ser autodidactas, la utilizan como pueden, porque faltan políticas nacionales o porque también el ser humano necesita empezar a entender, bueno, ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? ¿Para qué la voy a utilizar? Porque hay muchas personas que tienen miedo que realmente les quiten sus trabajos. Sí, y lamentablemente no es muy desatinado pensarlo así, tanto por la fiaca intelectual que tiene la gente habitualmente y la forma en la que se usa, ¿no? Sabes que había, y te voy a traer una opinión de otro especialista para que vos me des la tuya. Obviamente me interesa la tuya hoy. Uno me decía que es muy importante usarla para generar preguntas y no respuestas, o sea, no como si fuera un auxilio, un bastón, sino para mejorar la propia inteligencia. ¿Vos qué pensás al respecto? Totalmente. Yo lo pienso como un lugar en donde voy a co-crear con la inteligencia artificial. No le voy a pedir que cree por mí. Porque si yo le pido que cree por mí y que haga por mí, estoy cayendo en lo que se va a pasar, que ya hay casos científicos, que es el sedentarismo cognitivo. El sedentarismo cognitivo es no generar unas redes neuronales, lo cual me hace pensar menos, más vago. Entonces, acá es importante entender que tenemos que empezar a pensar a la inteligencia artificial como una co-creación y un lugar en donde yo, por ejemplo, si tengo que decir algo, puedo tener otro punto de vista, le puedo preguntar más que buscar una respuesta, lo puedo cuestionar, puedo ampliar mi capacidad humana, me puedo hacer más inteligente, pero usándolo correctamente. Acá la habilidad del ser humano va a ser empezar a entrenarse no solamente en inteligencia artificial y en qué es la IA, sino también en pensamiento crítico, en creatividad, pensamiento estratégico, en habilidades de comunicación. Sabés que yo estudié periodismo hace, 10 años, ponerle, y ya los profesores estaban absolutamente desilusionados por el copy-paste que usaban todos los alumnos. No quiero ni saber lo que en esos mismos alumnos, para estereotipar un poquitito y que sea simple la postura, la mella que puede llegar a ser ahora la inteligencia artificial, ¿no? Es que ya está pasando, porque hoy en las escuelas, en las aulas, en todo el 2025, estamos estudiando las aulas hoy en día a nivel nacional, y los chicos utilizan la inteligencia artificial para hacer los exámenes, para hacer los trabajos prácticos, y los esconden en sus casas, y no los muestran en las aulas. Y en las aulas, los docentes no pueden gestionar estas aulas inteligentes. Las aulas ya no son más aulas del formato tradicional, son aulas inteligentes. Aulas donde el niño tiene que saber utilizar la inteligencia artificial y la tecnología mejor que nosotros, pero no tiene desarrollado pensamiento crítico, o lo está desarrollando y que es una guía, y el docente no está capacitado en tecnología, pero la pedagogía y las habilidades para enseñarle al niño a poder manejar la inteligencia artificial, para poder gestionar y desarrollar sus habilidades, le queda chico. ¿Por qué? Porque no está teniendo la capacitación acorde al desafío que tiene en el aula. Sí, estoy pensando, yo soy bastante burro en este tema, pero digo, yo tengo bastante manejo de lógica, hay veces que veo que gente le pregunta a la inteligencia artificial cosas que son absolutamente opinables, que digo, ¿Sí? No es una verdad revelada la que si vos le preguntás, no sé, siempre uso el mismo ejemplo. Yo para molestar a uno que creía que estaba en contacto con Dios, le dije, a ver, preguntale si la famosa teoría conspiranoica que dice que determinadas élites dominan el mundo. Y me acuerdo que fue tan contundente la respuesta, inapropiadamente contundente, porque obviamente lo que tenía que decir es, mirá, la verdad, no hay evidencia, no lo sé. Y claro, entre la respuesta demasiado contundente de la IA y la falta de crítica total de quien me estaba mostrando
lo que había dicho Dios, es un menjunje muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso y es muy peligroso también que esto viene con la falta de entender desde la teoría correcta qué es la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar, y sobre todo de mezclarla con nuestro pensamiento crítico para razonar el funcionamiento desde la lógica. Tenemos que entender que la inteligencia artificial no tiene emoción, no tiene criterio, no tiene ética y sobre todo no tiene intención. Con lo cual, estas son habilidades propias del ser humano e interpretaciones propias del ser humano. Entonces, la inteligencia artificial lo único que va a hacer es en base a la información que todo el mundo le carga, más la información que le cargaron al ser entrenada, más lo que vos le preguntes de acuerdo a tu estilo de comunicación y a lo que vos consideres e interpretes, te va a generar patrones predictivos, te va a generar predicciones de respuesta en base a esa información. Pero no significa que la inteligencia artificial sea más inteligente que vos o que realmente sea mágica e infalible, porque la inteligencia artificial se equivoca. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de cómo se equivoca la inteligencia artificial, pero no porque sea mala, sino por una cuestión de que revela quién es el ser humano, es un espejo del ser humano. Sí, a mí me decían, y te traigo todas estas opiniones para que vos me des la tuya, obviamente. Sí. Me decían que es más un modelo lingüístico, pero que otra cosa, que de hecho no razona, lo cierto. No, todavía no tienen la capacidad de razonar, tienen la capacidad de crear y de predecir a través de patrones, pero la realidad es que quien tiene la capacidad de tener el pensamiento crítico, el razonamiento, el pensamiento estratégico, el criterio, la ética, que es una interpretación del ser humano, es 100% del ser humano. Y entonces, cuando hablamos con la inteligencia artificial, tenemos que hablar desde un lugar de entender como un punto de vista o como un lugar donde si le preguntamos correctamente, tenemos la respuesta correcta. Pero el ser humano está muy acostumbrado a preguntar con muchos sesgos, porque estamos en un mundo y en una sociedad donde nos cuesta entre seres humanos conversar. Imagínate lo que nos puede costar conversar con la inteligencia artificial. Sí, aparte hay muy poca lógica. Había, no me acuerdo cuándo, vos sos especialista, así que quizás no te sorprenda, pero había escuchado que una de las preguntas más habituales que se le hacen a Google es ¿por qué estoy solo o sola? Sí, sí. Bueno, el que pregunta eso está absolutamente despistado, no tiene ni idea de qué tipo de respuesta le van a dar. ¿A quién hay que preguntarle ese tipo de cosas? Totalmente, porque buscan esas respuestas en el afuera y no en el autoconocimiento. El Absolutamente, autoconocimiento no. es algo que no lo quieren ver y que también te lo traslado también a las conversaciones. Yo muchas veces enseño la teoría de la delegación en las empresas. Ojo que bueno, estás ahí al borde de ¿ahí? Que no se te comprenda. La parabólica. La parabólica. Muchas veces yo enseño mucho en las empresas lo que es la teoría de la delegación, que es que cuando tenés un empleado y le vas a delegar una tarea, es qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero, condiciones. El 95% de los empresarios me dice, eso nunca lo hago, porque siempre le tiro la cosa para hacer y ya está. Si nosotros delegáramos de esa manera en la comunicación y cómo hablamos, el 80% de los problemas de comunicación en las empresas se acabarían. Sí. Imagínate si eso lo trasladamos a cómo nos comunicamos en la inteligencia artificial, si le contamos nuestro contexto, le decimos cuál es nuestro objetivo, le ponemos límites para que lo invente, le pedimos que nos haga preguntas para que pueda entender lo que queremos, lo ponemos en un rol. Entonces, creo que ahí está el verdadero desafío del ser humano, empezar a volver a aprender cómo comunicarnos. Y decime, vos que trajiste a colación la forma en la que han operado en Corea del Sur, ¿lo han hecho de manera interesante en los términos educativos, en el área educativa? En el área educativa tenemos casos en China, tenemos casos en algunos países de Europa y tenemos casos en Estados Unidos. Esos casos fueron lo que hoy se traslada acá en Argentina como Paideia, que es enseñarle a los chicos a partir de los 6 años, desde lo lúdico, después desde el pensamiento computacional y después desde lo que es el machine learning y la inteligencia artificial, ya en las aulas a partir de este año. Todos estos países en Europa, en China y en Estados Unidos ya están implementando una reforma educativa y ya la llevaron a la práctica. Acá en Argentina está en la teoría porque está puesto en el gobierno nacional, en el Ministerio de Desarrollo y Capital Humano, lo pueden ver, está el programa de Paideia, pero no se ha implementado aún en las aulas. Mira, ¿y se ha hecho de manera interesante según tu criterio? Sí, porque han cambiado la forma tradicional. Y yo pongo siempre un ejemplo. Una de las cosas que han hecho es, por ejemplo, te lo traslado acá en Argentina. Una maestra pide un trabajo práctico sobre cómo San Martín cruzó los Andes. Hoy, ¿qué lo hacen? El nene busca la inteligencia artificial,
agarra, hace el trabajo y lo entrega. En este nuevo modelo educativo, lo que la maestra pide es el mismo trabajo, solamente que le ponen unas condiciones. Le dice que lo haga con inteligencia artificial, pero que el desafío para aprobarlo o desaprobarlo no es como lo haga con la inteligencia artificial, es que lo haga con la inteligencia artificial y después busque la forma, con o sin inteligencia artificial, de cómo defenderlo de manera oral, diferente a todos sus compañeros. Ah, muy bien, inteligente. Fomentás el pensamiento computacional, porque empezás a hacerlo con la inteligencia artificial y trae esa conciencia, la IA, pero después fomentás la creatividad, el pensamiento crítico, La argumentación. el relacionamiento, la argumentación, Sí. sobre todo habilidades de comunicación y de relacionamiento. Empezás a hacer que se relacione con todos sus compañeros, porque ninguno puede repetir, entonces tienen que conversar. Sí, a mí a veces me da la sensación de que el declive que estamos viviendo, obviamente, siempre que uno generaliza, corre riesgos, ¿no? Pero da la sensación de que son pocos. Hay un gran declive, lógico, en la educación, pero también tiene que ver con los docentes de alguna manera, ¿no? Porque si uno sabe preguntar, un examen a libro abierto, el famoso examen a libro abierto, sería muchísimo más complicado que algo que uno pueda recitar de memoria, ¿no? Por eso es tan importante, y sobre todo este año, yo digo que este año es el desafío del ser humano. Yo no hablo de países, hablo del ser humano. Este año es traspasar el umbral de la inteligencia artificial, del no saber o no querer saber o de tenerle miedo a empezar a usarlo y incorporarlo como hábito coherente y saludable. Y el desafío hoy en la educación es educar a los docentes. Los docentes son quienes necesitan, o sea, no es que no quieran. Yo tengo muchos docentes que me escriben y dicen, necesito capacitarme porque no me bajaron línea de cómo tengo que capacitarme y tengo que gestionar aulas inteligentes. No, más allá que son humanos y seguramente pifian, el tema educativo es nodal para nosotros y están apedreados. O sea, no se pueden capacitar porque no les pagan la capacitación. Vos que estás en empresa, sabés que es ridículo lo que te acabo de decir. Bueno, a los docentes se los hacen. Totalmente. Y también algo interesante ahí es que tampoco saben dónde salir a buscar lugares en donde capacitarse, aunque sea gratis. Porque hay mucha diferencia en toda la oferta académica que hay en general, y es como que hay una sobreinformación de la inteligencia artificial. Y el objetivo es que la persona tiene que bajar a su realidad la inteligencia artificial. Según tu criterio, para mí, yo más o menos tengo un par de bombitas prendidas en el tema de comunicación, le presto atención, se supone que algo entiendo. La forma en la que se divulga habitualmente es muy tonta. ¿Vos qué pensás al respecto? O sea, es maravilloso escucharte a vos. No abunda este criterio. La realidad es que hoy la divulgación va de distintos lugares. Hay personas que divulgan desde el lado de los programadores, las personas, los ingenieros, y toda la parte de implementación. Hay personas que divulgan desde el lado de, bueno, esto para mí es la utopía. Mi parte de divulgación, lo único que yo puedo decir es que mi objetivo es que todas las personas traspasen el umbral de la IA y realmente se capaciten, entendiendo que es una herramienta, no es nada mágico, no es magia, no es algo al que tenerle miedo, es una herramienta que la necesitamos para poder tener una mejor calidad de vida. Bueno, me acuerdo, y ya para cortar, para vos que estás escuchando, hablando de estupidez, de alguien que no necesariamente es estúpido todo el tiempo, en un programa muy masivo, decía, mirá, compuse un tema. Y en realidad, ¿entendés? O sea, si tontamente él dice que compuso un tema porque simplemente le puso los parámetros y salió, según lo que hizo la IA, imagínate un nene de 12 años, ¿por qué no va a copiarse? Digo, ¿por qué no va a pensar que el examen es suyo? Y que ahí también se pone en juego lo que es la ética. La ética es una interpretación del ser humano, para algunos puede ser ético y para otros no. El tema está en cómo elegimos las palabras correctas. En vez de decir compuso un tema, es con la inteligencia artificial generé un tema. Sí, totalmente, porque él y Jimmy Page no tienen nada en común, obviamente. Exactamente, lingüísticamente es diferente. Si no, Freddie Mercury se me levanta de la tumba y se me vuelve a morir. Olvídate, totalmente. Bueno, querida, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. ¿Querés cerrar esta charla con algo que te parezca importante? Hazlo. Muchas gracias a ustedes, la verdad, un placer, y sí es importante que todos puedan capacitarse. Hay millones de capacitaciones gratuitas y pagas que se pueden hacer. Elijan capacitarse y sobre todo elijan no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Pasanos tus redes, si te parece. Me pueden encontrar en @BeluOrtega, ok. Brillante. Bueno, si tenés ganas volveremos a hablar muchas veces. Un abrazo muy grande. Gracias. Un placer, gracias. Chau. Que estés muy bien.
Bueno, y ahora el gran Fede Vargas